La presente investigación pretende, pues, abordar el proyecto europeo tomando distancias con el presente, tanto en el espacio como en el tiempo. Único modo de objetivar nuestra visión de nosotros mismos. No sabemos lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa, aseguraba Ortega con frase rotunda. Pues bien, para salir de la ignorancia pretendemos mirar a Europa tomando distancias, más desde fuera y desde arriba que desde abajo y desde dentro, es decir, como una eventual unidad entre otras unidades o sujetos que conforman hoy el mundo. Tratar de mirar a Europa desde el mundo, y no solo al mundo desde Europa. Y por supuesto mirar más hacia adelante, hacia el futuro, más que hacia el pasado. Hace más de un siglo, el gran aragonés que fue Joaquín Costa, cuyo centenario, por cierto, celebraremos en el año 2011, nos interpeló a los españoles asegurando que deberíamos cerrar con 7 llaves el sepulcro del Cid para olvidar las viejas glorias del imperio y mirar hacia adelante. Bueno, puede que no sean solo los españoles, sino todos los europeos quienes hayamos caído de nuevo en la tentación que denunciaba Costa. El supuesto central es que nos encontramos en una encrucijada vital. O Europa se articula como unidad para asumir un papel central en la gobernabilidad del nuevo mundo globalizado, o quedará relegado a un papel cada vez más dependiente y secundario. Como recordaba Barraclough, durante varios siglos, la historia del mundo se ha escrito aquí en Europa, especialmente en la Europa atlántica, en las cancillerías de Londres, de París, de Lisboa o de Madrid. Esto dejó de ser así ya en el pasado siglo, de modo manifiesto tras la descolonización que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Y puesto que hablamos de una liberación del mundo del imperialismo y del colonialismo, debemos alegrarnos. Pero el riesgo que corremos ahora es que en el nuevo siglo XXI se inviertan los destinos y sean otros quienes escriban nuestra propia historia. No queremos, por supuesto, esa Europa después de Europa, pero sí de Europa. El destino no está marcado, desde luego, pero los europeos y los españoles debemos entender que estar a la altura de los nuevos tiempos exigirá de nosotros, exige ya un esfuerzo de generosidad, de trabajo, visión e inteligencia para devolvernos al menos el protagonismo de nuestra propia historia. Pues los europeos no tenemos alternativa alguna a ese esfuerzo colectivo. Puede que no tengamos ya fuerza para liderar el mundo, pero nuestros intereses y responsabilidades son globales y Europa no puede limitarse a ser, debe estar. Cuando presentamos el texto, estos días, vemos que la Unión Europea se encuentra en una muy profunda crisis económica de la que parece poder salir con enormes dificultades, al tiempo, sin embargo, que las grandes potencias emergentes recobran ritmos de crecimiento espectaculares que solo momentáneamente abandonaron. China vuelve a crecer a ritmos próximos al 10%, la India crece al 8 o al 9%, Brasil y otros países mantienen ritmos similares. Parece haber una gran convergencia económica mundial que cierra rápidamente la brecha que se abrió en el siglo XIX con la gran divergencia entre the West y the Rest, entre Occidente y el resto del mundo. Pero todo ello se realiza con ritmos cada vez más acelerados y en medio de una gran volatilidad e incertidumbre. No pocos aseguran que los cisnes negros, los eventos improbables, son más y más frecuentes y quizás debemos acostumbrarnos a pensar lo impensable. La ciencia social ha fracasado rotundamente en ocasiones cruciales en las últimas décadas y no fue capaz de prever ni la caída de la Unión Soviética, ni la amenaza del terrorismo islamista en el año 2001, ni la crisis económica del 2007. Y uno de los grandes expertos en historias imperiales, Neil Ferguson, nos advierte que la caída de esos pueblos puede seguir lógicas no lineales para precipitarse en pocos años a consecuencia del aleteo de una mariposa. Al fin y al cabo, nos recuerda Ferguson, el Imperio Romano se hundió menos de 50 años, pero la Francia británica la Francia borbónica o el Imperio británico tardaron todavía menos. Y otro tanto ocurrió, por supuesto, con la caída de la Unión Soviética, probablemente el punto de partida de la actual globalización. Debemos, pues, ser muy humildes y muy conscientes de que nuestros argumentos y escenarios pueden verse devaluados en semanas por algún cisne negro. En este momento aletean las mariposas por toda Europa. También aquí, por supuesto. Ya redactadas estas páginas, la pasada primavera, el presidente Felipe González presentaba el informe del Grupo de Sabios, el proyecto Europa 2030. Sus conclusiones son por completo concordantes con las aquí sostenidas. Vivimos tiempos de inseguridad que hacen que Europa se encuentre en un punto de inflexión de su historia, es cita del documento. Y como en todas las transformaciones habrá ganadores y perdedores, pero si Europa no quiere caer entre los segundos necesita mirar hacia afuera, dice el documento de González, y embarcarse en un ambicioso proyecto de reforma de largo plazo para los próximos 20 años.
La Unión Europea, añade el informe, puede ser un agente de cambio en el mundo, un creador de tendencias y no solo un testigo pasivo. Para ello debemos trabajar juntos y nuestra capacidad para influir desarrollos fuera de nuestras fronteras dependerá a su vez de nuestra capacidad para asegurar un crecimiento sólido y la cohesión interna de la Unión. Esta es la conclusión alcanzada por nuestro grupo de reflexión, decía Felipe González. Esta misma es la conclusión alcanzada en este mucho más modesto informe. Por supuesto, no pretendemos tener soluciones, aunque algunas ofrecemos. Nos daremos muy satisfechos si podemos contribuir a profundizar en la sensación de urgencia, de tiempo histórico en que nos encontramos. Pues la alternativa, ciertamente, como decía el informe de Felipe González, es ser un testigo pasivo. Ya lo dijo Octavio Paz, el gran pensador mexicano, de nosotros, de los europeos, hace no mucho tiempo. Cito a Octavio Paz: lo único que une a Europa es su pasividad ante el destino, decía Paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, continuó la cita, las naciones del viejo mundo se replegaron en sí mismas. Ya han consagrado sus inmensas energías a crear una prosperidad sin grandeza, a cultivar un hedonismo sin pasión y sin riesgos. De ahí la fascinación que ejerce sobre sus multitudes el pacifismo, no como una doctrina revolucionaria, sino como una ideología negativa. Evitar que Octavio Paz tenga razón es ciertamente nuestro reto inmediato, construir pues una nueva Europa después de la era de Europa.